Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la primera clase, el primer video de la correspondiente a la semana 1 de la materia Sociedad y Estado de la cátedra Ferronato. En este caso vamos a analizar los dos textos que tenían que leer para la semana. Un texto de Marcelo Garabedian, El Estado Moderno, una adaptación especial para la cátedra, y los dos primeros capítulos del libro de Jorge Ferronato, llamado América Latina, entre lo sublime y el desconsuelo. ¿Sí? Vamos a empezar entonces por el primer texto, el de Marcelo Garabedian, que básicamente es un texto que se dedica a presentar los principales lineamientos respecto del concepto de Estado y el concepto de política, la relación entre política y Estado, y además a historizar, a dar un marco histórico de la formación del Estado moderno, su consolidación y sus transformaciones a lo largo del tiempo. Me gustaría poder presentar. Bien. ¿Sí? Vamos. Entonces, el texto se llama Estado Moderno, breve recorrido por su desarrollo teórico, y lo que ustedes van a ver es que en primer lugar el autor va a desarrollar la idea del surgimiento espacio-temporal del Estado moderno. Para el autor, el Estado moderno es una construcción europea que surge a partir del siglo XIII, o sea, desde el surgimiento en la llamada Baja Edad Media, con el avance, con el mayor caudal de comercio y de vida urbana, comienza a configurarse el Estado moderno, aún en el marco de la sociedad feudal. ¿Sí? El autor considera que el Estado moderno se desarrolla y de alguna manera termina de desarrollar, de consolidar su formación, ¿sí? Hacia el siglo XIX. ¿Sí? El autor al mismo tiempo va a decir que en el siglo XV lo que vamos a encontrar es una complejización burocrática a partir de la lógica militar. Es decir, está hablando el autor de las ciudades-estado europeas del siglo XV, fundamentalmente del norte de Italia, de Alemania. ¿Sí? Van a desarrollar complejos militares, ejércitos fuertes, soportados en términos financieros por el Estado, con el objetivo o bien de ir a la guerra y conquistar otros territorios, o bien de defenderse de sus enemigos. ¿Sí? Esta complejización militar, llevada adelante por el Estado, va a recabar al mismo tiempo, una complejización, un desarrollo del mismo Estado moderno. ¿Sí? El siglo XV es, de alguna manera, el umbral, el origen hacia el Estado moderno. ¿Sí? El autor sostiene, afirma que, en un primer momento, este Estado moderno de las ciudades-estado italianas, él no dice que son italianas, pero claramente está hablando de ellas, o de París, por ejemplo, de las grandes ciudades europeas, se dedicaba simplemente a la organización militar, fiscal, administrativa, judicial y protección de sus súbditos. Es decir, administraba la justicia, administraba el ejército y cobraba los impuestos. El Estado no se proponía a sí mismo como, por ejemplo, dador de servicios de salud o de educación. ¿Sí? En el caso de la educación, correspondía a la Iglesia. Ustedes saben, durante la Edad Moderna, la famosa o llamada temprana Edad Moderna, la Iglesia tiene un papel preponderante en todo lo que hace a la vida cultural de la sociedad. ¿Sí? Bueno, entonces, eso en primer lugar es como el autor ahí en la primera página del texto va a explicar una especie de génesis del Estado moderno. Va a decir, es el siglo XIII, va a decir en el siglo XV se desarrolla a partir de la posibilidad de tener ejércitos, de mantener un ejército, y entonces va a desarrollar también una burocracia, va a complejizar la administración de justicia, etc. ¿Sí? Luego el autor va a hacer un enfoque más conceptual. ¿Sí? Va a decir cuál es la característica fundamental del Estado, y se va a responder, la característica fundamental del Estado es su capacidad de coerción. ¿Sí? Si alguno no escuchó antes la palabra coerción, la coerción tiene que ver con la capacidad hipotética de avanzar en términos de violencia sobre otros.
En el caso del Estado, a partir de su fuerza de policía o de su ejército, o de la administración judicial, tiene la capacidad institucional de avanzar sobre la sociedad civil y reprimirla, en el caso de que sea necesario. El Estado, la coerción, perdón, no es lo mismo que decir represión, sino que es más bien la posibilidad de reprimir, la posibilidad legítima, digamos, de reprimir, el poder de hacer, ¿sí? El Estado moderno europeo, dice el autor, ejerce la coerción en nombre del monarca a partir de una serie de intermediarios, ¿sí? Y estos intermediarios son la clase aristocrática, que mantiene la dignidad de su puesto, pero muta de señor feudal a funcionario de la corona. Esto tiene que ver con el desarrollo del Estado moderno, en el cual los antiguos señores feudales, se saben, durante el feudalismo, los señores feudales eran pequeños gobernantes de muy pequeños territorios. ¿Sí? Y el monarca, si bien era el rey, si bien tenía en teoría la soberanía sobre el conjunto del territorio, no la podía ejercer de manera directa. Por lo tanto, delegaba en esos señores feudales su capacidad de gobernar. El Estado moderno se caracteriza fundamentalmente por la paulatina avanzada de la monarquía, de la corona, sobre las potestades de esos señores feudales, ¿sí? Convirtiendo a esos señores de señores de su castillo, señores de su territorio, en funcionarios de la corona. Entonces el autor se refiere a estos intermediarios, antiguos señores feudales, como funcionarios de la corona, que van a tener un papel muy importante en el desarrollo del Estado moderno, pero no como señores de su territorio, ¿sí? Como intermediarios. Entonces, el autor acá vuelve sobre una cuestión que dice: antes de la consolidación del Estado absolutista, las ciudades guardaban una autonomía relativa, preponderante en los temas de su propia administración. Cada ciudad-estado se encargaba de los aspectos antes citados, excepto, bueno, como ya dijimos, educación o salud, no tienen que ver con las capacidades o con los ejercicios del Estado moderno, hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está marcando el autor es una historización de la sociedad feudal, en la cual cada ciudad, estado era independiente, o casi independiente, o es decir, independiente de hecho, ¿sí? De la corona, y cada territorio agrario, cada terruño, ¿sí? Cada campaña o territorio rural también era independiente de la corona y estaba en manos del señor feudal. En el Estado moderno, como les dije ya varias veces, la monarquía va a avanzar sobre esos territorios, va a consolidar su poder, va a centralizar ese poder y va a convertir a los señores en funcionarios. Esa es de alguna manera la génesis del Estado feudal, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver que el autor va a citar a dos grandes autores, dos grandes pensadores sobre el tema del Estado y del poder y del dominio, que son, por un lado, Oscar Oslak y por otro lado, Guillermo O'Donnell. Son dos grandes figuras, que este autor los va a traer a colación, lo cual es muy bueno porque nos permite no leerlos directamente, sino tenerlos a partir de este autor de Garabedian, Marcelo Garabedian, ¿sí? Bueno, para el autor las principales características del Estado moderno, como yo les venía diciendo, son la progresiva centralización del poder por parte de la corona, la creciente conformación de una clase burocrática profesional, es decir, estos antiguos señores feudales podían convertirse hipotéticamente en, qué sé yo, proveedores, grandes jueces, miembros del parlamento, ¿sí? Hay una serie de funciones modernas que no vienen al caso, se convirtieron en funcionarios, pero al mismo tiempo lo que va surgiendo es una clase burocrática profesional, es decir, sujetos dedicados específicamente a las tareas administrativas del Estado, ¿sí? Por ejemplo, abogados, por ejemplo, jueces menores, ¿sí? Personas que estudiaron en la universidad especialmente para dedicarse a las funciones administrativas del Estado, ¿sí? Al mismo tiempo, bueno, en el siglo XV, siglo XVI, es el renacimiento de las universidades, ¿sí? El siglo XV y XVI son los siglos del Renacimiento, ¿sí? En términos culturales y demás, y el humanismo, ¿no? Estos humanistas eran en general aquellos funcionarios burocráticos profesionales, ¿sí? Y otra característica que marca el autor es el proceso de secularización, ¿sí? La idea de secularización es una idea compleja. Lo que nosotros tenemos que comprender es que la idea de secularización tiene que ver con el progresivo alejamiento de
las ideas del Estado moderno y las acciones del Estado moderno de la religión. Si durante la Edad Media la religión forma parte inescindible de las políticas del Estado y de su funcionamiento en líneas generales, la Edad Moderna es ese proceso de largo alcance, de siglos, por el cual los funcionarios del Estado y el Estado mismo, como institución, va a dejar de pensar en términos religiosos. Y esa es la idea de secularización, a grandes rasgos. ¿Sí? Entonces, Gravedian retoma esta idea de la relación necesaria, una relación inescindible, ¿sí?, entre modernidad, esta etapa que yo estoy diciendo, y también una serie de cambios a nivel de las mentalidades de las personas, que tienen que ver justamente con dejar el momento religioso y pasar a pensar en términos simplemente terrenales, digamos, ¿sí? Política, poder y Estado. ¿Sí? Establecer, dice el autor, la necesidad lógica de ese conjunto, ¿sí?, de ese conjunto. Es decir, modernidad, política, poder y Estado son conceptos que no pueden pensarse por separado. ¿Sí? La política moderna, dice el autor, a diferencia de la clásica medieval, el autor ahí cita a Aristóteles, ¿sí?, se distingue por plantearse como vocación de poder y como, por lo tanto, accesibilidad del reino de lo posible, como acción fáctica sobre lo posible. Es decir, la política moderna, al estar secularizada, va a dejar de pensar en lo supraterrenal, digamos, en la religión, en Dios, y por lo tanto en un tiempo ya dado, ¿sí?, en un esquema de condiciones ya dado, y va a empezar a pensar en términos de lo terrenal. Esa terrenalidad, entonces, lo que va a hacer surgir en los sujetos, en los políticos, es la lucha por el poder. Y la lucha por el poder es la política. ¿Sí? Entonces, también si la política es terrenal y es la lucha por el poder, se tiene que plantear en el marco del reino de lo posible, es decir, de las posibilidades efectivas de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, como les dije recién, es moderno en gran parte por la suposición de indeterminación de un futuro ya desvinculado del tiempo religioso. Es un futuro que no es el futuro bíblico, sino que es un futuro que pertenece predominantemente a los hombres. Bueno, la política también se relaciona con la secuencia medios-fines y se empalma con el paulatino desarrollo del capitalismo como sistema productivo. Porque en el siglo XV se dan una serie de procesos que comienzan a gestarse, que tienen que ver, por un lado, con el desarrollo lento del Estado moderno, y por otro lado, con el desarrollo lento del sistema productivo capitalista. ¿Sí? Son procesos que estallan en el siglo XVIII, a fin del siglo XVIII, pero que se empiezan a gestar en el siglo XV y XVI. A que el autor está pensando claramente, si bien no lo dice, en las repúblicas del norte de Italia, como yo les venía diciendo, Florencia, Milán, que eran repúblicas, y en la figura, por ejemplo, de Maquiavelo, que es el primer cientista político de alguna manera, en tanto piensa la política como vocación de poder y como acción sobre aquello que se puede hacer, no sobre cualquier cosa. ¿Sí? Acá, como yo les decía, va a citar estos dos autores, Guillermo O'Donnell y Oscar Oslak. ¿Sí? O'Donnell va a decir que el Estado, y esto es una cita del texto, es el componente específicamente político de la dominación. ¿Sí? Y Oslak va a decir, en una línea muy similar, que la instancia política que articula un sistema de dominación social, que el Estado es la instancia política que articula un sistema de dominación social, que se realiza a través de un entramado institucional. ¿Sí? Al mismo tiempo, Oslak va a dar una serie de elementos que para él, y que han funcionado desde que los planteó, digamos, como líneas generales de pensamiento sobre el Estado, tienen que ver con la estatalidad, lo que él llama atributos de estatalidad. ¿Sí? Y acá los va a citar, y el texto va a estar más explicado que lo que voy a decir acá. ¿Sí? Reconocimiento por otros estados, es decir, un estado tiene que ser reconocido por sus vecinos y por otros estados. El monopolio de la coerción, como ya lo dijimos. La burocracia profesional y autónoma de la sociedad, es decir, una clase burocrática, autónoma de la sociedad civil. Y la capacidad de generar un sentimiento de pertenencia, la idea de legitimidad. ¿Sí? La idea de coerción va sumada necesariamente siempre a la idea de legitimidad, en los estados modernos occidentales, digamos. Entonces, acá lo que vemos y lo que marca el autor es que tanto O'Donnell como Oslak comparten la idea de
el Estado y también la política ligado a la dominación, ¿sí? Dice O'Donnell, el Estado es el componente específicamente político de la dominación, es decir, el componente económico de la dominación, O'Donnell es un pensador, digamos, ligado a la izquierda, seguramente es la explotación, ¿no? La explotación de los burgueses por los asalariados, digamos, de los burgueses a los asalariados, ¿sí? Mientras que el componente específicamente político de la dominación es el Estado como institución, ¿sí? Lo mismo dice, Oslak dice lo mismo en otras palabras, dice, es la instancia política que articula ese sistema de dominación. Es decir, el sistema de dominación para Oslak quizás funciona por fuera del Estado, pero el Estado lo articula hacia dónde, hacia la sociedad civil, ¿sí? Hacia el conjunto de todos nosotros. Acá me parece a mí que estas ideas son ideas complejas, yo les pido que lean el texto, digo que la mastiquen esas ideas, ¿sí? Me parece que es conveniente hacer un pequeño paréntesis del texto para traer a colación a un gran autor, un clásico de la sociología, que probablemente los que cursen la materia de sociología, y si alguno cursa la carrera de sociología lo va a ver muchísimo, que es Max Weber, ¿sí? Max Weber, de alguna manera es el que piensa las cuestiones que Oslak y O'Donnell están diciendo, las que lo piensa primero, ¿sí? Para Weber, entonces, es el que plantea esta idea del Estado como el legítimo, aquel que legítimamente va a ejercer la coerción sobre la sociedad. La dominación para Weber es la capacidad de ciertos individuos y grupos de suscitar la obediencia, al menos voluntaria, de otras partes de la sociedad, ¿sí? Entonces la coerción también sería esto, suscitar la obediencia, al menos necesaria, al menos voluntaria, perdón, de otras partes de la sociedad. Es decir, puede ser voluntario o no. Lo ideal es que sea voluntaria esa obediencia que le debemos al Estado. Es decir, al Estado no le conviene que yo salga a incendiar autos y me tenga que meter en cana, le conviene que yo nunca haga eso. Entonces, para Weber, esta dominación, al menos voluntaria, de los sujetos a la sociedad, es una de las capacidades, una de las necesidades al mismo tiempo del Estado moderno. Dice, el subordinado acepta su coerción, ¿sí? Ahora vamos a ver, porque para Weber, mientras el Estado es efectivamente aquel que tiene la capacidad de coerción, de la del uso legítimo de la fuerza, pero tiene que ser al menos voluntaria, es decir, es preferiblemente que no estemos sometidos por la fuerza, sino que estemos sometidos mediante la legitimidad. Ahora vamos a ver un poquito, ¿sí? Bueno, esto no es del todo necesario, pero la idea sería esta. Dice Weber, añade que el ejercicio del poder es más efectivo cuanto más fuertes son los lazos afectivos sobre los que puede apoyarse. Este hecho es observable en la relación entre padres e hijos, digo, como un ejemplo exagerado. Un hijo acepta sin oposición buena parte de las órdenes de sus padres, porque el vínculo de afecto entre ellos es muy fuerte, ¿sí? Entonces se supone que uno va a aceptar las condiciones que el Estado le otorga, porque hay algo del Estado que uno va a aceptar como propio, ¿sí? Hay algo del Estado que uno va a aceptar como algo positivo para uno, ¿sí? Si eso no está, lo que tenemos es pura represión sobre la sociedad civil. Piensen en la dictadura militar, por ejemplo, Argentina, ¿sí? O en regímenes autoritarios, en Latinoamérica, ¿sí? No quiero dar ejemplos para no generar polémicas, ¿sí? Pero la idea sería así. Mientras menos atados estemos al Estado en términos de legitimidad, en términos de sentimientos positivos hacia él, más vamos a estar cerca de ser reprimidos por el Estado. Porque al no tenerle confianza, saldremos a protestar, y el Estado, al no tener esa herramienta de legitimidad, va a actuar con la mera violencia, con la mera coerción, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, no me pueden contestar, pero digo, O'Donnell y Oslak piensan la idea de dominación y la idea de coerción, y la idea de legitimidad, en términos muy similares a como los piensa Weber, ¿sí? Bueno. Garabedian acaba de dar una serie también de componentes que hacen al Estado. Va a hablar de la soberanía, del territorio, de la población, del aparato administrativo de naturaleza burocrática y del gobierno. En el texto lo van a tener explicado, les pido que lo lean para entender cada uno de estos, ¿sí? Acá hay mucho de formación ética y ciudadana, educación cívica, los que hayan hecho en su momento, ¿no? El Estado, bueno, ¿viste?
tiene un territorio, tiene una población, tiene un aparato burocrático, efectivamente. Tiene un gobierno, que es el que ejerce en nombre del Estado. Ustedes saben, el presidente no es el Estado, es el gobierno. El Estado es ese conjunto institucional que nuclea el conjunto de las instituciones de gobierno y de los sujetos que operan en esas instituciones. Personas. Tiene soberanía, en el sentido de tiene dominio, tiene poder. Tiene poder sobre la sociedad, un poder que en teoría va a ser aceptado por la sociedad, como vimos recién. Y como tiene reconocimiento de otros estados, también tiene su soberanía, es defendida también por ese reconocimiento de los otros estados a este estado. Bueno, esa es la primera parte del texto, que es una parte bien conceptual, bien complicada, que les pido que la lean con detenimiento, ¿sí? Además de escuchar esto que estoy diciendo yo. La segunda parte del texto, el autor va a dar un marco histórico de formación del Estado. Va a hablar del Estado absolutista como primer momento de Estado moderno, ¿sí? Va a hablar del Estado liberal y va a hablar del Estado neoliberal, ¿sí? Este es el Estado absolutista en primer lugar. Primeramente el autor entonces define de alguna manera un periodo. ¿Sí? Habla del siglo XVI aproximadamente. Yo puse acá Francisco I y Carlos V, son dos grandes reyes, Francisco I de Francia, Carlos V de Alemania y de España, ¿sí? Dos grandes reyes europeos, muy importantes en la conformación de este Estado absolutista, hasta, el señor dice el fin del siglo XVIII, yo digo 1789, que es la Revolución Francesa, que lo que viene a terminar es justamente con esta noción de Estado moderno ligado a la monarquía. Pero la Revolución Francesa lo que va a hacer es, de alguna manera, continuar esa tarea de llevar a cabo un Estado moderno, pero ya despojada de la capa de origen divino que tenía la monarquía borbónica en Francia. ¿Sí? Y esto el autor no lo pone, porque me parece importante, en Europa Oriental las monarquías absolutas hasta fin del siglo XIX, incluso hasta principios del siglo XX. Por ejemplo, en Rusia era una monarquía absoluta hasta 1917. ¿Sí? Bueno, el Estado absolutista, más allá del que el nombre Estado absolutista puede hacer pensar que tiene que ver con que el rey era el amo y señor de todo y hacía lo que quería, no. Dice el autor, no. Es un régimen político constitucional. No quiere decir que tenga una constitución. El Estado absolutista se caracteriza justamente por no tener una constitución escrita. ¿Sí? El autor dice que es constitucional en tanto está atado a ciertos límites y regulaciones. Es decir, si bien no hay una constitución escrita, el rey no puede hacer lo que quiera, en principio porque tiene, en Francia por ejemplo, toda esa barrera de funcionarios que le deben lealtad y que son sus funcionarios, pero al mismo tiempo tienen cierto manejo autónomo en su campo. Y también porque hay una serie de leyes no escritas del reino, en el caso de Francia, llamadas leyes fundamentales del reino, que funcionan como una constitución no escrita. ¿Sí? Entonces el rey está atado a límites y regulaciones, la corona, el Estado. ¿Sí? Por eso para Bedian es un Estado, un régimen político constitucional. ¿Sí? Es decir, el Estado absolutista, como régimen político, es constitucional. ¿Sí? La palabra régimen político no había aparecido hasta el momento, ustedes entiéndanlo en ese sentido. Es el marco de la política del momento. ¿Sí? Y cómo funciona el Estado en ese momento. Bueno. Es de tipo secular y profano, más allá de que las sociedades modernas son religiosas en términos de sus ideas, más allá de que la monarquía absoluta es en nombre de Dios, al mismo tiempo esa monarquía absoluta va a comenzar tareas administrativas, tareas de tipo administrativo, de tipo fiscal, de impartición de justicia, de ese despegue de la iglesia que hablaba el texto en un primer momento, que claramente lo van a alejar del Estado feudal y medieval y por lo tanto de Dios en sentido estricto. ¿Sí? Es decir, la sociedad feudal es una sociedad religiosa en sentido estrictamente religioso. No les importaba nada si era Viernes Santo y había una guerra, no les importaba nada. Quiero decir, a ese nivel. Bueno, acá no. Acá es un proceso de secularización, más allá de que la monarquía sea divina y esté fundada en Dios. Por eso yo les decía al principio, la secularización es un proceso de largo plazo. ¿Sí? Bueno, ya lo vimos varias veces, la concentración del poder de la corona es a costa de la autonomía feudal. Y acá dice, está ligado en términos económicos al mercantilismo. Es decir, si el Estado absolutista es la forma política del régimen en ese momento, el régimen político es el Estado absolutista, el modelo económico que va
a incrustarse, que va a complementarse con ese Estado absolutista, es el mercantilismo. El mercantilismo es una forma económica, digamos, del siglo XVI y XVII, y principios del XVIII, que tiene que ver con la acumulación de riquezas de metales preciosos, y con esa extracción de esos metales preciosos, en donde, bueno, en los viajes ultramarinos que llevaban adelante las coronas durante ese momento. ¿Sí? España, Holanda, en ese momento la República Unida, ¿sí? Francia, Inglaterra, etcétera, son potencias mercantilistas. Van a un lugar, extraen el oro de ese lugar, lo traen para Europa, o lo llevan para Europa. ¿Sí? Bueno, es el periodo claramente de los viajes y conquistas, no solo de América, también de Asia. ¿Sí? El otro ejemplo que da el autor es el Estado liberal. Es un estado de raigambre claramente británica, digamos que no encontramos en otro lugar. ¿Sí? El autor va a nombrar dos grandes autores, liberales, bien liberales, Locke y Adam Smith. ¿Sí? Locke todavía más liberal a mi juicio que Adam Smith. ¿Sí? Que son, además, bueno, Adam Smith es escocés, ¿sí? Pero Locke es un señor que es un puritano, digamos, que está en el marco de esta revolución, de la Revolución Gloriosa de 1688, Inglaterra sufre una serie de revoluciones a lo largo del siglo XVII muy tremendas, las cuales ustedes no tienen por qué conocer. Hacia 1668 es la Revolución Gloriosa, y, dice Garabedian, esa revolución va a abrir el camino hacia la monarquía constitucional. Es decir, el monarca no va a poder gobernar a su placer, aunque vimos que no gobernaba a su placer, pero bueno, no, va a tener que gobernar con una constitución escrita. ¿Sí? Ustedes saben que en Inglaterra además hay parlamento desde tiempos inmemoriales, ¿no? La famosa Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Son instituciones clásicas de la monarquía británica. Bueno, acá hay una monarquía constitucional. ¿Sí? También de las cuales Locke, por ejemplo, en muchos sentidos teorizó a favor de ellas. ¿Sí? Por eso los nombra a estos autores. Bueno, el liberalismo como teoría de Estado, el autor va a dar una serie de indicaciones, ¿sí? De características. El liberalismo es la reivindicación del individuo y de la libertad no solo económica, no solo la libertad de comerciar, sino la libertad política, cultural, etc. ¿Sí? Un liberalismo radical es un liberalismo que dice cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Bueno, y por supuesto, de la propiedad privada, en líneas generales. ¿Sí? El liberalismo va a decir cada uno es dueño de lo que es dueño. ¿Sí? Bueno, el liberalismo también implica la división de poderes, y por lo tanto el límite al poder de la corona, es decir, el famoso poder legislativo que yo les hablaba, estas cámaras, de los comunes y de los lores, y también el poder judicial, que de alguna manera van a funcionar como un tapón contra la voluntad, digamos, de la corona de hacer cualquier cosa, o de hacer algo sin preguntar. ¿Sí? Bueno, secularización, como dijimos recién, como ya venimos hablando hace un tiempo largo, racionalismo y contractualismo. La idea de contractualismo es una idea muy cara al liberalismo, es una de sus ideas bases. ¿Sí? El contractualismo significa que la sociedad existe a partir de un contrato firmado, entre comillas, libremente, por el conjunto de la ciudadanía. Se supone que uno vive en una sociedad de la cual conscientemente aceptó vivir. ¿Sí? Bueno, sabemos que esto es discutible, pero de todos modos, así es como lo piensan los liberales. El sujeto liberal, el ciudadano liberal, es un ciudadano, por definición, muy informado de las cosas políticas, muy informado de sus derechos, de sus libertades. Y por eso es, justamente, se supone que a partir de esa libertad, dada por la información en parte también, por el conocimiento, es que acepta vivir en el marco de esta sociedad. ¿Sí? Bueno, para los liberales el Estado tiene que funcionar al mínimo, ¿sí? Seguridad y defensa, y el mercado tiene que funcionar al máximo. Es decir, el Estado tiene que ser muy chiquitito, y el mercado tiene que suplir todas las necesidades que el Estado no suple. ¿Sí? Educación, salud, etcétera. Bueno, todo eso el mercado debería regularlo. Estamos hablando de fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII. ¿Sí? Bueno, el protagonista del Estado liberal es el burgués, como se le decía, es el sujeto informado, etc. Y hay una relación directa con la revolución industrial, aunque yo les digo, y lo vamos a ver quizás, no sé si vamos a ver explícitamente eso, pero vamos a ver a Eric Hobsbawm, un gran historiador que habla mucho de la revolución industrial, en las fechas a 1760. ¿Sí? Pero el Estado liberal británico, podemos decir, duró también hasta ese momento. ¿Sí?
Por último dice, llegado a un punto de complejización social, el Estado liberal, dominante en Europa, en toda Europa, este Estado liberal, en el siglo XIX, por lo menos en teoría, en las ideas, se despliega por el conjunto de Europa continental. ¿Sí? Se plantean reconfiguraciones, más participación en educación, salud y trabajo. Entonces, porque el liberalismo también, al estar del Estado suspendido al mínimo indispensable, dejaba al libre albedrío, digamos, a libre negociación, la relación entre capital y trabajo. Y eso uno puede pensar que es bueno para los capitalistas, pero también es un problema, porque hay una serie de huelgas y demás. Y la historia inglesa del siglo XVIII es una historia llena de pequeños combates, digamos, de los trabajadores por sus derechos, hasta que el Estado finalmente tiene que intervenir. ¿Sí? Tiene que intervenir a favor, por supuesto, de los capitalistas, ¿sí? En este caso de los empresarios. ¿Sí? Entonces se llega a un punto, el Estado liberal tiene una serie de problemas debido a este carácter mínimo, tiene que complejizarse. ¿Sí? Durante todo el siglo XIX se va a dar ese proceso. Un Estado con ideas liberales que sin embargo se complejiza. Acepta invertir en educación, en salud, negociar con los trabajadores y los empresarios, etc., pero mantiene su ideología liberal y el sujeto sigue siendo el sujeto burgués. El estado de bienestar es otro que el autor va a nombrar como el siguiente. Dice el autor, es un estado que se da durante un periodo muy corto de tiempo, en la década del 30, en Estados Unidos, a partir de la década del 30, llamado New Deal, no importa, y en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y vive una edad de oro, los 50 y los 60, lo que Eric Hobsbawm llama los años gloriosos, los 30 gloriosos, los años dorados. Una edad de oro, ¿no? Y dura hasta la crisis del petróleo, a la llamada crisis del petróleo, que la vamos a ver también, en 1973. ¿Sí? El estado de bienestar es un estado que está de alguna manera teorizado, basado, fundamentado en la teoría de Keynes, ¿sí? Principales lineamientos económicos y de forma de ese estado es el pleno empleo, los salarios altos generan consumo y productividad, y producción alta, por lo tanto hay un círculo virtuoso. El salario es alto, consumen mucho, hay más trabajo, etc. ¿Sí? En el estado de bienestar es un estado muy activo, es un estado bastante grande, por decirlo de alguna manera, presta servicios universales, salud, educación, también electricidad, telefonía, agua, etc. ¿Sí? El estado de bienestar es un estado que se presenta a sí mismo como árbitro, que va a arbitrar, que va a estar en el medio de las dos clases sociales, de los trabajadores y de los capitalistas. El estado va a arbitrar en favor de los dos, en teoría, ¿sí? A partir de del Estado como prestador de servicios universales, bueno, obviamente, mucha parte del Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional, va a estar destinado al gasto social, ¿sí? Y Keynes, digamos, el estado de bienestar, es muy riguroso con el capital financiero. Este capital que está flotando, digamos, en las bolsas, en los diferentes sectores, digamos, internacionales de flujos de capitales, bueno, el estado de bienestar los tiene bastante cortito. ¿Sí? Y a partir de ahí lo que se genera, en teoría, es una mejor redistribución de la riqueza. ¿Sí? Por lo tanto, el estado de bienestar claramente es un estado de economía mixta. Ni completamente estatal, más ligado a régimen de tipo comunista, como la Unión Soviética o China, en ese momento, de los 50, 60, ni un Estado completamente mínimo, como querían los liberales, que por otra parte se da durante muy poco tiempo, digamos, ¿no? Es un Estado mixto, capital, trabajo y Estado. ¿Sí? Economía mixta, quiero decir. Bueno. Por último, el Estado neoliberal dura aproximadamente, empieza a pergeniarse, digamos, luego de esta crisis del petróleo. Ahí el autor va a hablar de una serie de grandes nombres, digamos, que son los impulsores del famoso neoliberalismo, como Milton Friedman, entre otros. En los 90, el Estado neoliberal se vuelve hegemónico, incluso con matices, digamos, en los países centrales. Y pega diferente, por supuesto, nosotros acá, el Estado neoliberal por excelencia, digamos, comienza con la dictadura, pero se profundiza mucho en la época de la presidencia de Carlos Menem, y terminó en una crisis fenomenal, digamos, económica y política. Y en Inglaterra, el Estado neoliberal, digamos, comienza, de alguna manera, el gobierno de Margaret Thatcher, y si bien hay crisis económicas, bueno, no es tan grave, es decir, pega distinto en cada lugar. Países más ricos pega distinto que países más pobres.
Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, Augusto Pinochet en Chile, ¿sí? Y después en los 90, por ejemplo, Carlos Menem acá en Argentina. Bueno, tiene que ver con la globalización y el fin de la Guerra Fría. Ustedes piensen que el estado de bienestar, que igual lo vamos a ver esto futuramente, tiene mucho que ver con esta polarización, esta lucha entre dos mundos, digamos, entre el mundo comunista y el mundo capitalista, en el cual el Estado occidental, los estados occidentales de Europa, de Estados Unidos, tenían cierto miedo, digamos, de una posible revolución social. Y la forma que adoptaron para enfrentar ese miedo fue a partir de la creación del estado de bienestar, que compita, digamos, que los trabajadores no estén muy empobrecidos, porque estaba el peligro comunista muy fuertemente. Como ustedes saben, la Unión Soviética, en 1991 se termina de desmembrar, de caer. La década del 90 es la década del fin de la historia, ¿no? Es la década de la victoria absoluta del sistema capitalista como orden único, cultural y económico y político. Por lo tanto, la globalización, es decir, es un sistema que se va a dispersar por todo el mundo, por todo el globo, el sistema capitalista, y el modelo democrático también, la democracia burguesa, el sistema capitalista, la globalización. Es decir, todos los países van a compartir una serie de elementos y van a estar muy comunicados, ¿sí? Bueno, esto es una característica, es un marco histórico en el cual el Estado neoliberal toma mucha fuerza, ¿sí? Tiene que ver claramente con la poca capacidad de esos estados que se fueron desmembrando a partir de crisis económicas, que se fueron perdiendo su capacidad de intervención sobre la economía. Entonces, bueno, tienen poca capacidad para controlar esos flujos de capital financiero que antes controlaban. La creación de la Unión Europea, la creación de del Mercosur, digamos, del NAFTA, que se llama en México y Estados Unidos y Canadá, hace que los capitales puedan fluir libremente entre las fronteras de los estados-nación, ¿sí? Y ese flujo libre de capitales de alguna manera desprotege a los estados que no encuentran la forma de grabarlo, de poner algún impuesto, o de por lo menos saber cuánto es y dónde está, ¿sí? Bueno, esta reestructuración estatal y social es total, ¿sí? De regulación de los precios, por ejemplo, básicos, ¿no? Tipo de los servicios, trenes, la electricidad, etc. La libertad de mercado pensada como una característica fundamental de la vida, digamos, ¿no? Como que la libertad de mercado es lo más importante en términos humanos, prácticamente, en el marco del Estado neoliberal y de toda esta cultura que lo rodea. ¿Sí? Ustedes, cuando pensamos en Estado, cuando este autor está pensando en Estado, no está pensando solo en el funcionamiento institucional interno de ese Estado, sino en cómo fue la relación de esos estados, de ese Estado conceptual, de ese modelo teórico de Estado, con el conjunto de la sociedad. Y, por lo tanto, digamos, la cultura en la cual se configuró esa relación entre Estado y sociedad, ¿sí? Bueno, privatización de las empresas públicas, superávit fiscal como meta, es decir, pagar que entre más plata por impuestos que la que sale por gastos, eso sería superávit fiscal. Y la flexibilización laboral, digo, el estado de bienestar, un estado con pleno empleo, con sindicatos fuertes, bueno, el estado neoliberal lo que va a intentar es atacar esos sindicatos mediante también la desocupación, ¿sí? Para generar una flexibilización laboral, ¿sí? Y en términos sociales, lo que dice el autor, que es interesante, es el paso de la centralidad de la figura del trabajador, como era en el modelo del estado de bienestar, a la del consumidor, ¿sí? Es decir, el sujeto, ya no es el sujeto burgués del estado liberal, tampoco es el sujeto trabajador del estado de bienestar, es el sujeto consumidor, ¿sí? Es el sujeto como aquel que va a ir y compra y consume, ¿sí? Piensen nuevamente, les digo, el autor está pensando en modelos teóricos de Estado, en modelos ideales, siguiendo también una noción de Weber, Max Weber, que lo vimos recién, está pensando en modelos típicos ideales. Digo, el Estado neoliberal puro no existe. Tampoco el estado de bienestar puro. Algunos dicen acá en los 60 había un estado de bienestar, bueno, pero no puro, no como lo vimos recién, ¿sí? Son modelos ideales, teorías sobre el Estado, ¿sí? Bueno, acá termina el primer texto. Voy a cortar este video para que lo puedan ver por separado, ¿sí? Les pido que lean el texto, que no se preocupen si
y les cuesta mucho, que vuelvan a ver este video las veces que sea necesario, y vamos a abrir después vías de comunicación, además de las clases sincrónicas, para poder pensar juntos estos problemas. ¿Sí?